Problema de aplicación con triángulos oblicuángulos. En este video lo que vamos a hacer es resolver un problemita, es un segundo ejemplo, un problemita a partir de justamente la ley de senos, y que bueno, este problema lo puedes encontrar en la bibliografía indicada acá abajito. Bueno, en este caso tenemos la ruta de un funicular y se nos dice que de acuerdo como se muestra en la figura tenemos un funicular. Un funicular es este medio de transporte que va tensado a un cable. Es muy popular en muchas ciudades del mundo, pero bueno, en este caso este funicular lleva pasajeros desde este punto A hasta el punto B. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, pues que del punto A al punto B, que el punto B se encuentra en la base de esta montaña, pues hay una distancia de 1.2 millas y que hay dos ángulos de elevación, uno desde el punto A y uno desde el punto B con respecto a este punto P. El primer ángulo de elevación es de 21 grados, el segundo ángulo de elevación es de 65 grados. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo en este problema? Básicamente se nos están pidiendo dos cosas. La primera, que determinemos la distancia que existe entre A y P. Y la segunda cosa que se nos pide es calcular la altura de la montaña. Seguramente tú ya estás más o menos dándote una idea de qué puedes hacer con respecto a este problema, pero sí quisiera decirte algo con lo que debes de tener muchísimo cuidado. Supongamos que tú dices, bueno, a mí se me hace más fácil calcular la altura porque, bueno, aquí yo tengo un triángulo rectángulo. Supongamos que así fuera y que lo primero que quisieras hacer es calcular la altura de la montaña. Debes de tener mucho cuidado con los datos con los que tienes, porque no conoces la altura de aquí, bueno, perdón, la distancia, no conoces la altura porque es lo que quieres calcular, pero tampoco conoces la distancia de este lado. A pesar de que tienes un ángulo y que también conoces el de acá y que puedes calcular este de aquí, bueno, pues tenemos un pequeño problema. Al final del día no tenemos ni un solo lado y por ello no es conveniente que usemos el teorema de Pitágoras porque no tenemos dos lados como para aplicar teorema de Pitágoras, y no podemos usar razones trigonométricas porque nos están faltando datos en este triángulo. Entonces, un tip que yo te puedo dar es, por lo general no es un hecho, pero por lo general cuando los autores te piden dos o tres cosas en un problema, a veces una depende de la otra. Entonces yo te sugiero que vayas en el orden así como va dado. Ahorita ya incluso por sentido común ya vimos por qué no podemos calcular primero la altura de la montaña, porque nos hacen falta datos. Entonces a lo mejor esos datos surgen a partir del primer inciso, que es calcular la distancia que existe de A a P. Para poder hacerlo, primero vamos a ubicar los datos que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos el ángulo A, que está de este lado, que vale 21 grados. Tenemos este punto B, que no sabemos este ángulo cuánto vale, tampoco sabemos cuánto vale este ángulo de aquí. A este de aquí le vamos a poner la letra C para ubicarnos mejor. Y bueno, si ese es el ángulo C, entonces este va a ser el lado C, perdón. Este va a ser el lado C, este sería el lado B y este va a ser el lado A. Así los vamos a tener ubicaditos para que podamos calcular bien qué es lo que necesitamos. Bueno, yo te sugiero que cuando vayas a resolver un problema con triángulos oblicuángulos, partas siempre de la ley de senos. Cuando te des cuenta que no puedes resolver por ley de senos, bueno, pues entonces brincas a la de cosenos, pero en este caso yo te sugeriría que empezáramos con ley de senos. Entonces A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, y esto es igual a C sobre el seno de C. Bueno, vamos a empezar a ver qué datos tenemos. Entonces, conocemos el valor del ángulo A, entonces este sí lo conocemos el lado C también, y no conocemos ángulo B ni ángulo C. ¿Se pueden conocer? Sí, claro que sí, se pueden conocer los valores de los ángulos. ¿Cuál es el que queremos calcular? Pues es el lado B, ese lo remarcamos con otro color, ese se queda así. Pero lo que te mencionaba en este momento es que, bueno, pues aquí nos hacen falta varios datos, ¿no? Porque no podemos ocupar este porque nos falta un ángulo y nos falta un lado, o en su defecto un lado. No podemos ocupar estos de acá porque nos faltan dos ángulos. Pero eso no quiere decir que no se puedan calcular, porque incluso aquí hay un dato extra que nos sirve para los dos incisos, pero ahorita nos estamos enfocando en el primero. Este dato extra es el ángulo de 65 grados. Si tú le pones mucha atención a lo que está pasando aquí, te vas a dar cuenta que en estos dos ángulos, sumando estos dos ángulos, se forman 180 grados, es decir, una media circunferencia. Por esa razón, nos resulta conveniente que a 180 grados le quitemos los 65 grados que están en la montaña, es decir, el ángulo de elevación desde el punto B.
Si a 180 le quitamos los 65 grados, pues vamos a obtener 115 grados. Eso quiere decir que este ángulo que está aquí vale 115 grados. Bueno, sabiendo que este ángulo vale 115 grados, pues ya sabemos entonces, o ya podemos marcar que conocemos el valor del ángulo B. Entonces ya también tenemos ese otro dato. Pero bueno, pues seguimos teniendo un problema. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular justamente el lado B a partir de 3 datos que ya se conozcan. Entonces aquí sigue faltando un dato y aquí también sigue faltando un dato, ya sea el lado A o el ángulo C. ¿Qué es más fácil calcular en este caso? Pues el ángulo C. El ángulo C es más fácil de calcular. ¿Por qué? Porque sabemos que la suma de los 3 ángulos internos siempre va a ser de 180 grados en cualquier triángulo. No importa el tipo de triángulo que tengas. Siempre la suma de estos 3 ángulos va a ser de 180 grados. Entonces, por esa razón, ya lo único que vamos a hacer es que a estos 115 que tenemos aquí le sumamos los 21 de este lado. Entonces, 115 más 21 vamos a tener que son 6, 3, 136 grados. Es decir, a 180 grados le vamos a quitar esos 136, es decir, 180 grados menos 136 grados. Y entonces aquí vamos a tener 4 y a 17 le quitamos 13, son 4. Quiere decir que aquí vamos a tener 44 grados. El ángulo C vale 44 grados. Y entonces, como ya conocemos el valor del ángulo C, también lo marcamos. Y listo. Con esto ya tenemos entonces esta igualdad de aquí. Esta es la que nos sirve para calcular el valor del ángulo B. Entonces empezamos a sustituir los valores, del lado B, no ángulo. Entonces B sobre el seno del ángulo B, que en este caso vale 115 grados, va a ser igual a C, que es 1.2 millas, sobre el valor del seno del ángulo C, que en este caso son 44 grados. Entonces, lo que queremos hacer aquí es calcular el lado B. Y como el lado B no está solo, es decir, viene acompañado de una expresión que nos estorba para que se quede solo, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues quitarlo. Como esto está en operación de división, lo vamos a quitar con la operación inversa, es decir, vamos a multiplicar por eso mismo, que es el seno de 115 grados. Pero como ya multiplicamos del lado izquierdo, pues también, y como es una igualdad, pues también lo vamos a hacer del lado derecho. Entonces, seno de 115 grados. Esto lo hicimos para que estos dos se simplifiquen. De modo que vamos a obtener que B va a ser igual a 1.2 millas sobre el seno de 44 grados por el seno de 115 grados. Aquí te sugiero que hagamos uso de la calculadora para que sea un poco más rápido. Entonces limpiamos esto y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, literalmente lo vamos a poner así, 1.2 entre el seno de 44 grados. No ponemos la bolita de los grados porque la calculadora está configurada en degrees, es decir, en grados sexagesimales. Y todo esto por el seno de 115 grados. Cerramos el paréntesis porque si nos lo indica. Y el resultado aproximadamente sería de 1.56 millas. Yo estoy truncando a 2 decimales, pero tú ya sabes que tienes que seguir las indicaciones que se te dé según lo que se te esté solicitando. Entonces, ya calculamos el inciso B, que decía que calculemos la distancia entre A y P. Entonces, el valor de esta distancia es de aproximadamente 1.56 millas. Ahora, vamos con el segundo dato que se nos pide, calcular la altura de la montaña. Calcular la altura de la montaña, bueno, pues vamos a ver si ya se puede con los datos que tenemos. Entonces, lo que se nos pide es calcular esta altura, a la cual le vamos a poner h, que no conocemos, pero sabemos que aquí se está formando un triángulo rectángulo. Bien. Otra vez partimos de la misma premisa de hace rato. No conocemos este valor de aquí, queremos calcular h y no conocemos a. Pero no es algo descabellado hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque ahora ya conocemos, por ejemplo, queremos saber el valor de a y podemos ocupar esto que tenemos acá. Entonces, para poder calcular la altura de la montaña, previamente vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a separar con esta línea. Y entonces vamos a ocupar esta de a sobre, voy a hacer nuevamente, a sobre el seno de a,
que en este caso sería el ángulo A de 21 grados. Y esto sería igual a, lo vamos a tomar con C, que sería 1.2 millas, sobre el seno del ángulo C, que en este caso serían 44 grados. Bien, de la misma forma que en el caso anterior nos estorba el seno de 21 grados, entonces multiplicamos por ese mismo, porque queremos quitar una división, entonces multiplicamos y lo hacemos también del lado derecho. Entonces, seno de 21 grados. Vamos a multiplicar por eso. Estos entonces se simplifican porque se convierten en un 1, de modo que vamos a tener que A es igual a 1.2 millas sobre el seno de 44 grados por el seno de 21 grados. Nuevamente recurrimos a esta herramienta. Entonces vamos a tener 1.2 entre el seno de 44 grados por el seno de 21 grados. Y el resultado aproximadamente en este caso de A es de 0.61 millas. También estamos trabajando con millas, ¿no? Pero mucho cuidado, esto no es lo que se nos pide. Lo que nosotros calculamos fue esto, 0.61 millas, es decir, calculamos el valor de la hipotenusa. ¿Qué es lo que realmente queremos? Nosotros queremos el valor que está acá enfrente, ¿sí? Entonces, fíjate muy bien, conoces este ángulo de aquí. Y con respecto a ese ángulo, deseas calcular el cateto opuesto y conoces el valor de la hipotenusa. Para ello vamos a ocupar entonces la razón trigonométrica seno. Y entonces vamos a tener que el seno de 65 grados es igual a la hipotenusa que no conocemos, perdón, el cateto opuesto que es la altura, sobre el valor de la hipotenusa, es decir, de 0.61 millas. Entonces, lo que vamos a hacer para despejar, ya no lo voy a hacer aquí porque no tengo mucho espacio, pero sabemos que si este está dividiendo, cuando hagamos lo que hicimos en estos ejemplos, pues entonces va a estar de este lado multiplicando. Entonces, la altura va a ser igual al seno de 65 grados por los 0.61 millas. Puede haber aquí una variación de resultados si es que tú ocupas todos los decimales que obtienes en esta operación, es decir, a partir de esta. Yo, como estoy truncando a 2 decimales, voy a obtener un resultado que pudiera tener una variación. Entonces, nuevamente, acá vamos a tener seno de 65 por las 0.61 millas. El resultado es que la altura, en este caso, es de aproximadamente 0.55. Es decir, aquí vamos a poner que la altura vale aproximadamente 0.55 millas. Y esto da respuesta al inciso B, que es el que estábamos buscando, de calcule la altura de la montaña. ¿Tiene sentido esto que estamos viendo? Pues sí, porque si esto vale 1.2 y este 1.56 y este es definitivamente más cortito, pues tiene sentido que valga 0.61, y si este es todavía un poquito más cortito, tiene sentido que valga 0.55.